Qué bueno que podemos estar un día más para reunidos y juntos poder seguir en este curso, en este seminario pastoral, que dicho sea de paso, estamos casi ya terminando. Pues estamos en el módulo número 3, bajo el tema estudios bíblicos. Y casualmente también nos corresponde la clase número 3, cómo estudiar la Biblia. Le damos gracias al Señor en esta hora por habernos permitido tener este curso, por habernos traído hasta aquí y habernos dado el conocimiento de poder aplicar estas enseñanzas a nuestras vidas. Yo sé que cada una de ellas pues es algo que nos bendice, ¿verdad? Y que nos prepara no solo para nosotros caminar en Cristo, sino para poder enseñar a otros mañana a caminar en estos maravillosos caminos. Así que ya vamos a entrar en lo que es el tema de la clase de hoy, estudios bíblicos y cómo estudiar la Biblia. Es algo sumamente importante, como todos los temas que traemos aquí. Cada uno de ellos tiene una importancia diferente, pero al final todos son importantes. Pero cuando nosotros aprendamos a leer la Biblia, porque eso nos va a dar a nosotros la garantía de poder caminar en la voluntad de Dios. Porque cuando leemos la Biblia, nosotros caminamos en su voluntad porque la Biblia es la palabra del Señor. Amén. Entonces, todos sabemos que la Biblia no es más que un conjunto de libros, pero no cualquier libro. Es un conjunto de libros sagrados que juntos componen lo que llamamos la palabra de Dios. ¿Amén? Lo que muchos llaman como el manual de nosotros guiarnos en estos caminos. Es de suma importancia que usted aprenda a leer la palabra de Dios como es debido, porque la palabra de Dios no solo se lee, se escudriña. Amén. Amén. Por eso que es de vital importancia que usted y yo pues hagamos esta lectura, esta práctica y adentrarnos en su palabra correctamente. Porque cuando nosotros vamos a la Escritura, a estudiarla, a escudriñarla correctamente, pues nosotros vamos a ser nutridos por esa palabra que está ahí. Porque cada palabra que está ahí es la dejó para que usted y yo nos guiáramos, nos alimentáramos. Amén. Entonces, cuando usted va a dedicar el tiempo de leer la palabra, ¿qué es lo primero que yo le sugiero a usted que haga? Bueno, número 1 es la preparación para leer la palabra. Cuando yo le hablo de prepararnos para leer la palabra, yo le estoy hablando a usted de orar para pedirle dirección al Espíritu Santo. Recuerden que esto es un conjunto de libros que es, como le dije ahorita, libros sagrados, con la palabra del Señor, pero que es netamente espiritual todo lo que usted va a conocer. Entonces, si nosotros vamos a leer algo, ¿verdad?, que es netamente espiritual, que la palabra de Dios tiene que ser revelada a nuestro espíritu, pues lo lógico es que usted y yo oremos, le pidamos al Espíritu Santo que nos guíe al conocimiento y a la revelación de esa palabra que yo vamos. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es orar, pedirle al Señor que nos dé sabiduría. Amén. Dice la palabra que el que tenga falta de sabiduría, que se lo pida a Él. No haga todo constantemente. Así que, ¿qué yo le sugiero que usted haga? Cuando usted ore y pídale al Señor sabiduría, pídale al Espíritu Santo que lo guíe, que le revele su palabra. Amén. Y después que usted termina de prepararse en oración, pidiéndole al Señor que ponga el espíritu de sabiduría en usted y que lo guíe, usted, seguido a eso, prepara el ambiente. Porque la palabra no se lee por leerla. La palabra no es algo que usted lo puede leer como un libro de novela, porque no es un libro de novela. Es algo sagrado, algo hermoso, algo poderoso. Entonces, si ya usted oró pidiéndole a Dios dirección, pidiéndole sabiduría, usted prepara el ambiente donde usted va a leer la palabra. Cuando usted prepara el ambiente para usted ponerse a leer la palabra, porque lógicamente ese ambiente va a hacer que usted fluya más. Amén. Ese ambiente va a hacer que usted conecte más con la palabra del Señor. Que esa sabiduría que está ahí se le revele más a su vida. ¿Por qué? Porque usted preparó el lugar donde usted va a estar. Un lugar tranquilo, un lugar acogedor, un lugar donde nadie lo interrumpa, donde nadie lo esté molestando, ya sea en su habitación, en su cuarto de oración, en el lugar donde usted se congrega, yo no sé, donde usted vaya a leer la palabra, pero usted prepara el lugar. Prepara el
ese lugar, usted tiene que tomar con usted una libreta, un cuaderno, un lapicero, un lápiz, algo que anotar, con que tomar nota. Porque cuando usted va a leer la palabra del Señor y escudriñarla, usted tiene que tener algo donde usted pueda apuntar. ¿Por qué? Porque lo que el Señor le revele, lo que se le revele en ese momento, usted debe de anotar. Por eso que cuando leemos la palabra, lo que hacemos es escudriñar, es buscar en la palabra. Y entonces algo se te va a revelar, algo tú vas a ver que te resalta, ese resaltar es que se te está revelando algo. Entonces tú lo anotaste porque traes contigo ¿qué? Un cuaderno, una libreta. Amén. Entonces, después de la preparación que oras, se prepara el ambiente, lo que debemos de hacer es tomar una libreta, tomar algo que nosotros podamos apuntar lo que vamos a ir viendo, lo que vamos a ir encontrando, lo que se nos va a ir revelando. Amén. Ya tienes ya todo. Ya recuerda que ya estamos en la tarde porque ya tienes hasta la libreta donde leer. Ahora sí vamos a seleccionar ¿qué? El pasaje, el libro por donde vas a empezar a leer, un versículo, no sé, lo que vayas a escudriñar de la escritura. Tú escoges un pasaje, tú escoges un libro, dónde vas a comenzar. Y una vez que ya tengas dónde vas a comenzar, ya sea en un libro o en un pasaje del libro, pues entonces ya te centras en eso que ya te escogí. Por ejemplo, si quieres empezar por el profeta Isaías, tú dices, bueno, voy a escudriñar hoy lo que es el libro de Isaías. Todo lo referente al profeta Isaías. Entonces ahí te concentras en esa lectura. Puedes leer el libro completo, ¿verdad? O puedes leerlo por pasaje. Puedes leerlo por tema, proponerte un tema de lo que te está mostrando el pasaje. Amén. Ejemplo, si tú vas a tomar, vamos a suponer que vas a tomar, vamos a poner el Salmo 23. Siempre te pronuncio el mismo porque es mi preferido. Entonces cuando estudiamos el Salmo 23, ¿qué tú encuentras en el Salmo 23? Tú lo buscas por tema. ¿De qué te habla? Te habla de amor, te habla de fe, ¿verdad que sí? Te habla de perdón. Entonces, de todas esas cosas que tú estás viendo que te habla, tú escoges un tema y dices, pues voy a estudiar este Salmo por tema. O voy a estudiar el profeta Isaías por tema. Amén. Entonces, cuando ya tú tienes todo eso, ya tú tienes decidido lo que vas a leer, entonces lo que tienes que hacer es concentrarte en esa lectura que ya tú escogiste que vas a leer. Y lógicamente ya estamos listos para comenzar a leer la palabra. La palabra del Señor no se lee como una carretilla. No es que leíste para terminar más rápido, para poder leer el libro en 20 minutos. No. La palabra del Señor se lee con calma, buscando, escudriñando. Tú lees el pasaje que me muestra, que me dice, lo vuelvo a leer. Cuantas más veces tú leas ese pasaje, buscando a fondo qué es lo que te está diciendo ese pasaje, qué me puede aportar, ¿verdad? Entonces, cuando tú lees el pasaje, no te conformes con solamente leerlo. No, escudriña el pasaje. Busca que hay riquezas innumerables e incalculables. Léelo más de una vez porque yo estoy segura que cuando lo leas más de una vez, algo se va a revelar a tu vida. Amén. Tienes que leerlo, tienes que familiarizarte con el pasaje o con el libro que tú decidiste leer. Porque a veces cometemos el error y decimos, voy a leer la palabra. ¿Por qué? Porque yo sé que tengo que leerla todos los días. Si yo no leo la palabra todos los días está mal, porque ese es mi alimento. Muchos piensan de esa manera y cometen el error de tomar la Biblia en su mano y comenzar a leerlo solamente por leerlo. Por si alguien pasó y me vio leyendo, lo que diga, lee la palabra todos los días. No. Tú tienes que ir a la palabra enamorado de la palabra. Tú tienes que ir con el deseo de que cuando tú llegues a la palabra, tú vas buscando una conversación con tu Padre. Esa es una de las mejores maneras de tú llegar a escudriñar la palabra, sabiendo y entendiendo que esa es la palabra del Señor, que esa te habla. A veces decimos, Dios no me habla. Bueno, yo te pregunto, si tú no lees la Biblia, no puedes decir que Dios no te habla. Pero esa es una de las maneras que Él tiene para hablarnos. Esa es su palabra. Amén. Entonces, cuando ya tú vayas a leer la palabra de esta manera, yo sé que algo se va a revelar. Yo sé que no vas a leer por leer, pero tienes que familiarizarte con lo que estás leyendo y hacerlo con amor. Porque nada que no se haga con amor sale bien. Esa es la palabra, todo lo que tú hagas, hazlo como para el Señor. Para el Señor se hacen las cosas
entendiendo que es su palabra, que es sagrada. Amén. Yo te sugiero cuando estés leyendo que observes el contexto. Considera a quién va dirigido ese pasaje. Considera cuál es el trasfondo de ese pasaje. No te conformes con leer un versículo. Hay muchas personas que se enamoran de un versículo. Sí, el versículo le llamó, no sé, le movió algo cuando lo leyó, pero no te conformes con ese versículo, porque de ahí muy raramente tú podrías sacarle provecho a un solo versículo sin buscar el texto, sin buscar el contexto de ese versículo, leer el antes, leer el después. Por eso yo te sugiero que cuando tú vayas a leer la palabra, no leas un solo versículo. Tómate tu tiempo y hazlo el pasaje completo o quizás el libro completo. Amén. Pregúntate, cuando estés leyendo la palabra, pregúntate a quién va dirigido, en qué circunstancias se escribió este libro, qué puedo aplicarme a mi vida, qué enseñanza me está dando esta escritura que hoy estoy leyendo, qué me quiere decir el Señor, qué fue lo que dejó ahí para que yo mirara. Tal vez dejó algo para que tú siguieras ese ejemplo, o tal vez te está mostrando algo que no debas de seguir ese ejemplo. Amén. Porque como dijo la Biblia, está llena de hombres y de mujeres que debemos de seguir su ejemplo. Hay otros que cometieron errores, los cuales nosotros no podemos cometer. Pero qué bueno que tenemos la palabra del Señor. ¿Para qué? Para nosotros poder leerla y entender qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Entonces yo creo que cuando nosotros leemos de esa manera, pues nosotros vamos a obtener de ella toda esa riqueza, todos esos conocimientos. Amén. Observa bien siempre con atención cuando estés leyendo la palabra y hazte preguntas, no leas por leer. ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué me está diciendo? Y por ejemplo, si me está diciendo algo que tenga que ver con lo que estoy viviendo y puedas aplicarlo a tu vida, preguntarte. Y todo lo que tú veas, que tú le preguntas y cuando veas la respuesta a lo que tú le estás preguntando, tomas nota. ¿A quién va dirigido? ¿Qué ejemplo puedo tomar de aquí? Y ve escribiendo, ve tomando nota. Al final yo te aseguro que cuando tú termines de escudriñar ese pasaje o termines de leer ese libro, de lo que hayas tomado nota, vas a tener respuestas a muchas cosas en tu vida. Porque esa es la manera correcta que tú y yo tenemos de leer la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor, yo digo, no es para mí, no es para leer. Es para escudriñarla, es para deleitarme en ella. Porque esta es la palabra de nuestro Padre. Y Él la dejó para mí y para ti. Amén. Entonces, ya estás leyendo la palabra, ya te he llevado hasta donde sabes que debemos de leer con amor, con pasión, buscando, escudriñando, ¿verdad que sí? Terminar de hacer preguntas. ¿Qué quiere decir el pasaje? ¿A quién va dirigido? ¿En qué fecha histórica? ¿En qué época se escribió? Personajes principales del texto. Todas esas cosas te van a aportar a ti muchísimo. Muchísimo. ¿Por qué? Porque ahí te darás cuenta que ahí hay encerrado cosas, pero cosas poderosas y valiosas que hasta el momento en que llegaste a escudriñar no la habías visto. Tal vez leíste el mismo texto 1000 veces y nunca encontraste lo que ahora, después de saber cómo escudriñarla, vas a encontrar. Yo te garantizo que esta vez tú no vas a leer por leer. Tú vas a leer enamorada de la palabra, buscando, escudriñando. Amén. Entonces, reflexiona. Cuando ya hayas terminado o estés terminando o estés a mitad, reflexiona, tómate tu tiempo. Por eso yo te digo que la palabra se lee con tiempo. Tú debes de, no sé, agendarte un tiempo del día, tal vez antes de dormir, o al amanecer, o cuando te sea a ti conveniente. Es agendar un tiempo. Este es el tiempo que tengo para escudriñar la palabra. Leerla a la lente en cualquier momento. Pero para escudriñar esa palabra, para estudiar esa palabra, debemos de apartar un tiempo. Debemos de apartarnos a solas un tiempo con el Padre, con su palabra, y hacer todas estas cosas que yo te estoy diciendo. Y yo te garantizo a ti que cuando tú comiences a leer y escudriñar de esta manera, te darás cuenta que la Biblia no es un libro para leer. La Biblia es algo sagrado, donde es una conversación escrita contigo y tu Padre. El día que tú vayas a la palabra de esa manera, yo te garantizo que te enamoras de ella. Yo te garantizo que dejas de mirarla como algo que no le encuentras el sabor. Yo sé que muchos leen y me dicen no encuentro nada, no leo, pero no entiendo. Porque vas equivocadamente a buscar de él.
porque no pusiste tu corazón, no lo preparaste, no te dispusiste a buscar, a escudriñar, a decir, ¿qué pasó que tienes aquí para mí? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo esta lectura puedo aplicarla a mi vida? Esa es la palabra que nosotros debemos de presentarnos delante del Padre aprobados, como obreros que no tenemos nada de qué avergonzarnos. ¿Y cómo tú te vas a presentar aprobado si tú no escudriñas la palabra? Si tú no vas a esa poderosa palabra que Él dejó para que tú leyeras, estudiaras, escudriñaras. Amén. Entonces, una vez que ya termines de leer la palabra, yo te garantizo que si tú escribes todo cuando yo te he dicho, te hacen las preguntas, ¿verdad? Cada pregunta vas a tener una respuesta, porque cuando tú preguntes, ¿quién escribió este libro? ¿A quién va dirigido? ¿En qué época? ¿Sabes qué vas a lograr al final de la lectura, al final del estudio? Vas a tener escritas unas cuantas cosas. Y de ahí tú puedes sacar hasta una palabra para alguien, no solo para ti. Porque te vas a dar cuenta tal vez que esa lectura, ese pasaje que tú estudiaste, a lo mejor con tu vida o con el momento que estás viviendo pega, pero a lo mejor tienes un hermano al lado que está atravesando una situación donde este pasaje que tú escudriñaste tienes conocimiento extraído que puedes ayudar al hermano que está a tu lado. Pero ¿cómo vas a ayudarlo si tú no puedes ir y escudriñar la escritura? Porque no lo haces correctamente. Pero qué bueno que estás en esta noche. Qué bueno que vas a poder ver este mensaje, esta enseñanza. Y que si hasta hoy leías la palabra sin encontrarle el sabor, a partir de hoy, tú vas a enamorarte de esa palabra. Porque ya no vas a ir como un lector más. Vas a ir como un amigo, como un hijo, como alguien que va enamorado de la palabra del Señor. Amén. Amén. Yo te bendigo en esta noche. Yo declaro que esta palabra llene tu corazón. Que esta enseñanza te muestre a ti verdaderamente lo que es escudriñar y leer la Escritura. No es un libro. Es lo más grande que el Señor dejó para nosotros. Es su palabra. Y la palabra de Jesucristo es vida y es verdad. Amén. Amén. Yo te bendigo y te exhorto que a partir de hoy vayas con un corazón dispuesto y enamorado por la palabra del Señor. Damos gracias al Padre por esta enseñanza y le decimos